saber cómo es que se sintetiza el grupo hemo, ¿ok? Porque en las enzimas que participan en esa síntesis del grupo hemo hay deficiencias que causan las enfermedades denominadas porfirias, que es el tumor. Entonces, grupo hemo sabemos que existe en hemoglobina, en citocromos, en mioglobina. O sea, el hígado lo sintetiza, en los eritrocitos también. Así que también sabemos que ese grupo hemo es esta estructura, ¿correcto? Una estructura tetrapirrólica cíclica que tiene un fierro, etc. Eso es lo que voy a llegar a sintetizar, y para esa vía de síntesis yo requiero, dudo que al fondo puedan ver esto, pero requiero de aminoácido, glicina primero, y aminoácido glicina, que tengo por acá, y una molécula de succinil-CoA, intermediario de ese ciclo de Krebs. Primero lo que va a suceder es que en la mitocondria estos dos compuestos se van a unir mediante esta enzima, delta-ala sintasa. La unión de estas dos moléculas me forma este primer compuesto, que es el delta-ala, o ácido aminogleurínico, se llama. La enzima ala sintasa depende de piridoxal. ¿Ok? Delta-ala, que claro, he dicho acá 8 porque vienen de 8 moléculas de succinil con 8 glicinas. ¿Por qué 8? Porque después dos de estas moléculas ala se van a unir. Primero sale hacia el citosol. En el citosol se va a dar esto, que dos moléculas de este delta-ala se unen para formar este compuesto porfobilinógeno. Se ha sintetizado porfobilinógeno a través de la enzima, dice allí, ala deshidratasa, pero en otras bibliografías también la vamos a poder encontrar como porfobilinógeno sintasa. Es la misma enzima y está haciendo lo mismo, uniendo dos moléculas de delta-ala para llegar a esta estructura, porfobilinógeno. ¿Ok? Bien, ¿qué sucede luego en el citosol? Porfobilinógeno he formado 4 como estas 8 moléculas de delta-ala. 4 ahora porque 2 dije necesito para formar un porfobilinógeno. Este porfobilinógeno ahora se va a unir, 4 de estas moléculas se van a unir para formar esta estructura tetrapirrólica lineal que se llama hidroximetilbilano. Bien, este paso es catalizado por la enzima porfobilinógeno desaminasa. ¿Por qué? Saca estos grupos aminos para que se puedan unir las 4 moléculas. ¿Ven? Que acá ya no los tiene. Eso es hidroximetilbilano. ¿Qué sucede luego? De hidroximetilbilano para formar puro porfobilinógeno 4. Requiero de la enzima sintetasa o sintasa, puro porfobilinógeno 3 sintasa, ¿no? Estoy formando el uroporfobilinógeno a partir de hidroximetilbilano. Si se dan cuenta, esta estructura puro 3, puro porfobilinógeno 3, tiene extremos carboxilos, ¿sí? Y tiene 8 además, ¿ok? 8. En la reacción siguiente, 4 de estos extremos carboxilos van a salir como CO2. Por lo tanto, requiero de la enzima descarboxilasa, puro porfobilinógeno 3 descarboxilasa, y me forma esta nueva estructura que ya no tiene 4 carboxilos, que vendría a ser el coproporfobilinógeno 3. Bien, hasta allí todo está sucediendo en el citosol, y ahora este coproporfobilinógeno
entra nuevamente a la mitocondria. ¿Qué va a pasar ahora para convertir copro 3 en protoporfirinógeno 9? Va a actuar una oxidasa, ¿ok? Una oxidasa que además está sacando los grupos carboxilos que tengo acá, no está, y me forma o incluye dobles enlaces ahí. Bien, protoporfirinógeno 9 se convertirá en protoporfirina 9, incluyendo dobles enlaces adicionales en esa estructura, porque fíjense, tengo uno acá, uno acá, uno acá y uno acá, que no los tenía en este estudio. Bien, eso, esta parte, este paso está catalizada por la enzima protoporfirinógeno oxidasa. Y ya, finalmente, la protoporfirina 9 recibe el fierro para incluirlo en el centro de esta estructura y formarla el grupo M mediante la ferroqueratasa. Muy bien, el aumento de este grupo hemo, además, inhibe a la enzima delta ALA. Esto principalmente se observa en el hígado. Se va a inhibir a la delta ALA para que ya no se sintetice más grupos hemo, porque han aumentado y tengo suficiente, ¿verdad? Además, decir que el aumento, y esto en los eritrocitos, cuando aumenta el fierro, entonces esto va a activar de que se active esta enzima a la sintasa y se forme más un grupo hemo para sintetizar hemoglobina H en los eritrocitos. Bien, entonces, habíamos dicho que al haber deficiencias de estas enzimas van a causar las enfermedades denominadas porfirias. Entonces, las porfirias son un grupo heterogéneo de enfermedades metabólicas, generalmente hereditarias, ocasionadas por deficiencia de estas enzimas que participan en la síntesis del grupo hemo. Por lo tanto, se van a observar sobreproducciones de los precursores, así como el acúmulo de el delta ALA, que está casi al inicio, y el porfovirino. ¿Ok? A ver. En estas enfermedades vamos a observar síntomas a nivel cutáneo y también neurovisceral. Puede presentarse ambos síntomas. ¿Cuáles son las enfermedades que atacan al sistema nervioso y causan esos síntomas neuroviscerales? La primera enfermedad se llama porfiria aguda intermitente. Esta porfiria aguda intermitente se produce por una disminución de la actividad de la enzima porfovirinógeno desaminasa. Hay una disminución de su actividad de un 50%. ¿Qué hacía esa porfovirinógeno desaminasa? Dice Renzo, junta, ¿no? ¿Qué junta? Los 4 porfovirinógenos, los une y lo vuelve una estructura lineal, decíamos, y forma el hidroximetilviral. Entonces ese paso no se va a poder dar o se da en menos cantidad por esa baja actividad de la porfovirinógeno desaminasa. Este es un problema autosómico dominante y la enfermedad comienza en el hígado y se manifiesta a nivel nervioso. Dice acá, la crisis episódica son debidos al aumento de la demanda del grupo hemo. ¿Ok? Cuando yo voy a utilizar más de ese grupo hemo, como por ejemplo en los citocromos P450, que se utiliza además para metabolizar ciertos fármacos, ¿cierto? Como por ejemplo los barbitúricos, anticonceptivos orales, sulfonamidas y alcohol, requieren de eso.
la demanda de este grupo M va a ocasionar la crisis al no poder formar este grupo M por estar deficiente esta enzima porfobirinógeno desaminasa. Entonces, ¿qué va a suceder? Si no hay grupo hemo, recuerdan que dijimos que el aumento de ese grupo hemo activaba ¿qué enzima? A la delta alasintasa, ¿ok? La alasintasa. Entonces ya no va a haber quien inhiba esta enzima, además, porque hay una baja cantidad de grupo hemo. Si no hay quien inhiba, se va a formar normalmente se van a dar los dos primeros pasos. En los dos primeros pasos, ¿qué formaba? Ala y PG. Porfobirinógeno. Ala y porfobirinógeno. Lo que va a conllevar a que esto se empiece a acumular, ¿cierto? Porque la enzima que está deficiente es el siguiente paso. El paso de porfobirinógeno a hidroximetilvilano. Entonces, acá está, para que lo entendamos mejor. Lo que estamos hablando y diciendo es que el paso en el cual existe deficiencia es a este nivel, en el porfobirinógeno desaminasa. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se acumula porfobirinógeno, que se acumula el delta A por esa baja concentración de hemo. ¿Cuáles son los síntomas que se van a presentar? Dijimos que presentaba síntomas neuroviscerales, más no cutáneos, ¿ok? Entonces se va a presentar un dolor abdominal central intenso por la acumulación de ese porfobirinógeno. También van a haber efectos neurotóxicos por el exceso de delta ala y el déficit de ese grupo M. Presenta vómitos, hipertensión, taquicardia y en algunos pacientes puede presentar neuropatía motora causando una parálisis respiratoria, ansiedad, depresión, psicosis y convulsiones potencialmente mortales. Entonces, como hemos dicho que el delta ala aumenta y el porfobirinógeno aumenta también, para el diagnóstico yo puedo dosar delta ala y porfobirinógeno y lo voy a encontrar bastante aumentado. Lo normal es que haya de delta ala menos de 7 miligramos y este puede encontrarse hasta 100 miligramos y de porfobirinógeno menos de 4 miligramos, ¿no? Y puede llegar hasta 200 miligramos. Entonces, dentro del tratamiento, ¿qué vamos a querer? El objetivo es inhibir a la enzima, la primera enzima, delta ala, para que no se produzca más ala ni porfobirinógeno. Para inhibir el ala sintasa se recomienda ingesta de hidratos de carbono que puede ser por vía oral o intravenosa, aunque no está descrito el mecanismo por el cual inhibe esta enzima, se utiliza este tratamiento. También se puede administrar hemarina intravenosa o hemina ¿para qué? Para aumentar esos depósitos de grupo hemo, para que inhiba la enzima además y no se forme más de delta ala, de ala y de porfobirinógeno. Y el tratamiento para el dolor, ¿no? Otra enfermedad, otra porfiria que sucede va a ser el saturnismo, se conoce como saturnismo, que vendría a ser la porfiria por déficit de ala deshidratasa. Hay una deficiente entonces actividad de delta ala deshidratasa. ¿Cuál era esa enzima? ¿Qué paso catalizaba? La formación de porfobirinógeno, ¿ok? De ala a porfobirinógeno. Ok, entonces en esta enfermedad se va a presentar dolor abdominal, neuropatía motora y depresión. Muy similar a lo que hemos visto a la porfiria aguda intermitente que hemos mencionado antes. Si es muy similar, la diferencia o para diferenciarlas entre una y otra es que en estos pacientes vamos a encontrar que el plomo va a aumentar. Justamente una intoxicación por plomo desencadena
la sintomatología de estos pacientes que presentan porfiria deficiencia de la ala deshidratasa. Entonces, todas estas personas, e incluso los niños, pueden llegar a tener una intoxicación por plomo. Y el plomo lo que hace es inhibir a la enzima delta ala deshidratasa. Si los niveles de plomo han aumentado, pueden llegar incluso a ser superiores a 45 microgramos por decilitro, y en el tratamiento se debe utilizar quelantes que se unan a el plomo, como por ejemplo sucímero por vía oral, o el ácido timercaptosuccínico, o utilizar el EDTA con calcio intravenoso o intramuscular, y en algunos casos se puede utilizar el timercaprol intramuscular. ¿A qué se deben los efectos neurológicos que causa el plomo? Normalmente ese plomo, como hemos dicho, inhibe la enzima, y es porque se va a unir a la deshidratasa, y por lo tanto de esa manera inhibe la actividad de esta enzima. Esa inhibición, por lo tanto, va a causar que eleve la concentración de este al y llegue por circulación al sistema nervioso y cause la neuropatía. Las dos anteriores eran las que causaban síntomas neuroviscerales. Ahora estas van a presentar síntomas cutáneos más bien. Dentro de estas se encuentra la porfiria cutánea tardía también en casos. Hay una deficiencia, en este caso, de la enzima uroporfobirinógeno 3 descarboxilasa. ¿Recuerdan en qué paso catalizaba esta enzima? Uroporfobirinógeno 3 descarboxilasa. Hablamos de que en esta vía de síntesis unas reacciones se daban en el citosol, y la última del paso en el citosol era de uroporfobirinógeno 3 a coproporfirino. Esa enzima es la que estamos hablando, que está deficiente. Entonces, en este caso va a presentar fotosensibilidad. Y la porfiria cutánea tarda suele ser una enfermedad hepática adquirida que no afecta a los tejidos hematopoyéticos. ¿Qué factores van a reducir la actividad de esta urodescarboxilasa 3? Urodescarboxilasa 3. Sobrecarga de hierro, a menudo debido a hemocromatosis hereditaria. Hepatitis C, el virus del VIH, fármacos como los estrógenos y el alcohol o el tabaquismo desencadenan que haya una deficiencia de esta enzima. Acá está, ¿no? Esta es la enzima que estábamos mencionando, la uroporfinógeno 3 descarboxilasa. Entonces, este uroporfinógeno 3 ya no se convierte en coproporfinógeno 3. Lo que va a conllevar es que se vaya vía sanguínea y llegue hacia la piel, y allí se convierta ese uroporfinógeno 3 en porfobirinógenos y porfirinas, las cuales pueden, al exponerse esa piel a la luz solar, oxidarse y formar especies reactivas de oxígeno, lo que causa que se produzca esos síntomas cutáneos en estas porfirias. También se va a observar que como este uroporfinógeno 3 va por vía sanguínea, se excrete en la orina, y esa orina tome un color rojizo. Esas ampollas que se forman debido a esta porfiria cutánea tardía son bastante complicadas para que se sanen, ¿no? Nos dura bastante tiempo.
tiempo, como un mes, para que se recupere. En el laboratorio, ¿qué vamos a ver? En el laboratorio van a aumentar las uroporfirinas. Ese uroporfirinógeno que se ha desviado se está oxidando, decíamos. Y se van a formar estos compuestos: uroporfirinas y penta, hexa y heptacarboxiporfirinas, que se van a excretar en la orina. Además, vamos a observar que el delta-ALA y el porfobirinógeno es normal, porque está el paso en el cual se ve la afectación es después de la formación de ALA y del porfobirinógeno. Dentro del tratamiento para la porfiria cutánea tardía o tarda, tenemos tres. Mejorar primero la función hepática tratando las patologías, ¿no? Si el caso fuera, como por ejemplo una hepatitis C o la sobrecarga de hierro, y reducir la formación de radicales de porfirina utilizando protector solar, ¿no? También evitar el daño cutáneo por los radicales libres como forma, dijimos, de especies reactivas del oxígeno, ¿no? Podemos utilizar el betacaroteno como antioxidante. Otras porfirias que afectan también la piel, pero no al sistema nervioso, son la porfiria eritropoyética congénita, que hay una insuficiencia de la enzima uroporfirinógeno 3 sintasa, y la protoporfiria eritropoyética, que hay más bien la ferroqueratasa va a estar deficiente. En este caso vamos a ver las que van a presentar síntomas tanto a nivel nervioso como van a afectar también a la piel. Las porfirias en este caso son la coproporfiria hereditaria y la porfiria variegata. Las enzimas deficientes, para la primera es la coproporfirinógeno 1 oxidasa y en el segundo caso la protoporfirinógeno oxidasa. Se caracteriza por la acumulación, por lo tanto, de coproporfirinógeno y protoporfirinógeno. Cuando estos dos se acumulan, coproporfirinógeno y protoporfirinógeno, a ver, acá está. Hablamos de coproporfirinógeno y protoporfirinógeno. Ambos pueden inhibir a esta enzima, porfobirinógeno desaminasa. ¿Ok? Entonces, esa enzima la habíamos visto, ¿no?, en la porfiria aguda intermitente, recuerda. Por lo tanto, esta porfiria van a presentar los mismos síntomas que vimos allí. Además, esos porfobirinógenos que se están acumulando también se van a poder oxidar a porfirinas que van a presentar por allí esos síntomas cutáneos que vimos también y mencionamos antes para la porfiria cutánea tarda. ¿Ok? Bien, y para terminar ya, vamos a recordar este tema que lo hemos visto en práctica, ver el metabolismo de las bilirrubinas, ¿no? Y que ahora van a dar examen de laboratorio. ¿De dónde viene la bilirrubina? Sabemos. Del grupo M que acabamos de ver cómo es que se forma. Bien. El 80% viene de la hemoglobina. Para su formación, después de cumplir el tiempo de vida media de ese eritrocito, esa hemoglobina vimos que se degradaba, por un lado liberaba el grupo M, por otro lado las globinas. Pero también sabemos que mioglobina y citocromos tienen grupo M, así que también de allí va. Entonces lo que tengo que hacer es formar de este grupo hemo bilirrubina, y de ahí empieza todo este metabolismo de la bilirrubina, que ya sabemos se debe conjugar, que luego se debe excretar, ¿verdad?, llegar a los intestinos para que se convierta en uropilinógeno, estercopilinógeno, estercopilinógeno. Entonces,
La síntesis va a empezar, o la degradación del grupo hemo conlleva a la síntesis en todo caso de la bilirrubina. La primera enzima que actúa acá es la hemooxigenasa. Abriendo esta estructura tetrapirrólica, por acá se rompe este enlace, pero además se va a perder un carbono de esa estructura y va a salir como monóxido de carbono. Obviamente el fierro saldrá también. Para ello he requerido de la hemooxigenasa con ayuda de una molécula de oxígeno. He formado biliverdina, que es esta estructura tetrapirrólica también lineal, ¿no? Que además tiene un doble enlace acá, que luego se va a reducir ese doble enlace en un simple enlace, porque la biliverdina reductasa con ayuda del NADPH va a incluir ahí los hidrógenos y desaparece ese doble enlace, lo que me forma finalmente la bilirrubina. Hasta el momento digo que la bilirrubina está no conjugada, también la voy a llamar bilirrubina indirecta, que es la que tengo acá, formada a partir de este grupo E. Esta bilirrubina indirecta sé que tiene que viajar acompañada de la albúmina y llegar hacia el hígado para que se conjugue, ¿cierto? Para la conjugación, recordemos que requiero de ácidos glucurónicos. Requiero 2 ácidos glucurónicos y requiero de la glucoronosiltransferasa para que incluya esos ácidos glucurónicos en la estructura de la bilirrubina indirecta, que acá tiene 2 restos propilos, acá. Estos son los restos propilos y ha ingresado ahí una molécula de glucosa oxidada en ambos lados. Este es el diglucurónido de bilirrubina que luego, al salir a través de ese conducto biliar y llegar hacia el duodeno, nuevamente se convierte en bilirrubina indirecta porque se desconjuga nuevamente. Salen los ácidos glucurónicos, salen. Y prácticamente vuelve a ser indirecta. Pero luego las enzimas microbianas actúan sobre esta bilirrubina indirecta para convertirlo en urobilinógeno, incluyendo 8 hidrógenos en esa estructura. El urobilinógeno que está en el intestino va a ser reabsorbido, va a haber una reabsorción de un 20% aproximadamente, que tiene que ir una parte a hacer una recaptación hepática y otra parte tendrá que ir hacia el riñón para convertirse en el riñón en urobilinas y excretarse en esa orina, y en el intestino sigue el trayecto, las enzimas microbianas lo convierten finalmente en estercobilina. Cuando hablamos de conjugación de la bilirrubina y requeríamos, decíamos, ácido glucurónico, es porque la glucosa se oxidó y en ese carbono 6 ha formado un grupo carboxilo con la UDP glucosa deshidrogenasa y con ayuda de NAD, el cual se reduce. Este ácido glucurónico formado primero se une a la bilirrubina, solo uno, y se forma el monoglucurónido de bilirrubina gracias a la enzima glucoronosiltransferasa. Luego otro ácido glucurónico entrará a unirse en esa estructura formada antes, el monoglucurónido de bilirrubina, y se forma el diglucurónido de bilirrubina, igualmente con la misma enzima. Luego ya cuando este diglucurónido de bilirrubina es descargado, llega hacia intestino, decíamos que tiene que desconjugarse, pues las enzimas bacterianas, las beta-glucuronidasas, sacan esos ácidos glucurónicos y se queda sin esos ácidos glucurónicos y se convierte en urobilina. La bilirrubina, cuando llega al hígado, tiene que ser captada, ¿verdad? Y en ese proceso de captación puede fallar también. Entonces, en el hígado tienen que haber receptores específicos del polo sinusoidal del hepatocito para que pueda recibir a la bilirrubina e ingresar al hepatocito. Y cuando ya ingresó, debe además unirse a proteínas como las liganinas y proteínas 10Z para que las transfieran
transporte al retículo endoplasmático liso porque es allí donde tiene que darse la conjugación de la bilirrubina. ¿Qué son ictericias? También hemos visto. Robles, ¿qué es ictericia? Es cuando coloración amarilla. Coloración es una manifestación clínica, puedo decir, ¿no? Que torna esa piel, las escleras, las mucosas de color amarillo porque hay un aumento de bilirrubinas y las cuales se están impregnando además en ese tejido. Entonces, las ictericias habíamos hablado que pueden ser a nivel prehepático, hepático o posthepático. O sea, prehepático, acá, al inicio. Allí va a aumentar la producción de bilirrubina, ¿no? O puede ser también un deterioro en la captación de la bilirrubina. O sea, quiere ingresar al hígado pero no puede. Entonces la bilirrubina que va a aumentar solamente será la no conjugada. Cuando hablamos de una ictericia intrahepática o a nivel hepático, el problema va a ser en ese hígado, ¿no? Esas células pueden estar dañadas. Entonces, va a afectar tanto su conjugación, así como su excreción de la orina. Por eso es que se empiezan a acumular ambas. Entonces, la no conjugada y la conjugada aumentan. Y la poshepática, que ya salió del hígado, por eso es conducto biliar, trata de salir y no puede, porque hay algo que está obstruyendo esa excreción. Entonces, la que vamos a encontrar aumentada en este caso va a ser la bilirrubina conjugada maligna. En una ictericia prehepática, entonces, la producción excesiva de bilirrubina puede venir de una hemólisis aumentada, ¿correcto? Puede ser por una enfermedad autoinmune, pueden ser que los hematíes están estructuralmente anormales y haya mayor degradación del grupo hemo, ¿no? Degradación de sangre extravasada también y alteración genética en la captación de esa bilirrubina. Eso lleva a que la no conjugada o indirecta acumule. Fíjense, si hay mayor hemólisis, más bilirrubina voy a formar, más va a llegar al hígado, más se va a conjugar, más se va a excretar y todo va en aumento. Pero en los análisis de laboratorio, ¿qué voy a encontrar? La no conjugada nada más elevada, más no la conjugada. La conjugada, si bien es cierto, se forme más cantidad, sale igual, ¿no? Sale también en aumento. No hay nada que lo detenga que no salga o se excrete hacia el intestino. Entonces, solo aumentar a la no conjugada. En una intrahepática, este tipo de ictericia se refleja una disfunción del hepatocito. El hepatocito, algo está pasando, puede ser, por ejemplo, virus, pueden ser problemas de fármacos, ¿no? Tóxicos, incluso problemas genéticos para que se produzca esta ictericia intrahepática. También en los recién nacidos sucede estas ictericias fisiológicas transitorias además, ¿no? Que esto va a revertir. Eso puede ser por una destrucción masiva de eritrocitos propio de la inmadurez también de la enzima glucoronegocitransferasa que no puede conjugar a la bilirrubina. Entonces esa bilirrubina indirecta que se está acumulando es tóxica y puede causar en el niño una encefalopatía por esa bilirrubina y causar lo que se llama el germinio. En este caso entonces, las bilirrubinas que van a acumular son no conjugada y bilirrubina conjugada, ambas. Dentro del tratamiento, cuando se dan a los niños, cuando sucede esa ictericia fisiológica en los niños, se somete a una fototerapia con esta luz ultravioleta. ¿Cuál es el objetivo acá? Isomerizar esa bilirrubina a compuestos solubles, ¿no? Que se puedan excretar a nivel renal. Y también dentro del tratamiento podemos realizar exsanguinotransfusión de tal manera que esa bilirrubina que está aumentada en sangre se puede recambiar con esa exsanguinotransfusión y evitar que aparezca esa encefalopatía. Entonces, en este caso, mi bilirrubina ha llegado en cantidad normal a
el hígado el problema es el hepatocito que no ha podido conjugar la bilirrubina y acumular la indirecta. Y ese poco también que se ha conjugado no puede salir, entonces también acumula la directa. En una ictericia posthepática causada por una obstrucción en ese conducto biliar, se acumula la directa y los ácidos biliares en plasma. En este caso, las heces de este paciente van a ser heces válidas por no formar urobilinógeno y estercobilinógeno al fecal, a nivel fecal. Y la orina, ¿Va a ser caoba? color caoba porque ha llegado bilirrubina directa que es hidrosoluble, ¿no? No hay urobilinógeno ni urobilinas en la orina porque no se ha podido formar. Entonces la conjugada va a aumentar acá. El fallo está a este nivel que evita que salga la bilirrubina, entonces se acumula. Todas estas enfermedades están relacionadas con las ictericias prehepáticas, hepáticas y posthepáticas. Un problema prehepático por mayor hemólisis, eso se ve en problemas autoinmunes o en hemoglobinas anormales, por ejemplo, que va a hacer que la indirecta acumule. En la intrahepática puede ser problemas de virus, como las hepatitis, pueden ser problemas de fármacos o como el paracetamol, que puede causar una hepatitis también por ese aumento de cantidad excesiva de paracetamol que estemos consumiendo, o el alcohol. Dentro de los errores congénitos que van a causar distintas deficiencias de la enzima glucuronil transferasa están asociados a estos síndromes, el de Gilbert, el de Najar, Johnson y otros. También puede ser, ya habíamos mencionado a nivel neonatal, la ictericia fisiológica puede ser una obstrucción de los conductos biliares, pero intrahepáticos, ¿no? Como una cirrosis o una cola. Y los problemas posthepáticos y es fuera del hígado en ese conducto biliar que trata de salir. Ahí puede suceder una litiasis biliar o un tumor que esté ocluyendo esos conductos biliares o un colangioplasma. Estos son resultados de laboratorio que lo pueden encontrar en el Parker en una situación normal o una ictericia prehepática, intrahepática como una anemia hemolítica, hepática como una hepatitis y posthepática como una ictericia obstructiva. Sabemos los valores normales de bilirrubina, cierto que la directa va de 0,1 a 0,4, la indirecta va de 0,2 a 0,7. Urobilinógeno urinario normalmente se excreta a nivel renal, sale urobilinógeno, así como hemos dicho que se convierte en urobilina, también tal cual como urobilinógeno se debe excretar a través de esa orina, pero hasta una cantidad normal de 4 miligramos en día. Normalmente no debe excretarse bilirrubina en la orina, salvo que sea común. ¿Ok? No debe haber. Y urobilinógeno fecal también se excreta como tal, como urobilinógeno fecal hasta unos 280 miligramos por día. ¿Qué sucede en una anemia hemolítica? ¿Cómo se van a encontrar esas bilirrubinas? La que va a aumentar es la indirecta, hemos dicho. El urobilinógeno va a estar aumentado también, propio de lo previo, ¿cierto? Todo aumenta. ¿Va a haber bilirrubina en la orina? En este caso, no hay. No hay porque no se está acumulando. La bilirrubina fecal va a estar aumentado también. En una hepatitis sería un problema intrahepático, por lo tanto, ambas bilirrubinas aumentan, directa e indirecta. El urobilinógeno va a estar disminuido, dice, si hay microobstrucción. Suele suceder acá en una hepatitis, por supuesto que va a haber microdifusión, o sea, se va a salir la directa, pero en menos cantidad de lo normal, ¿no? Quiere decir que se va a convertir en urobilinógeno, pero también en menos cantidad y en menos cantidad se reabsorbe. Por eso es que está disminuido en la orina, excretándose.
¿Habrá bilirrubina en la orina? Sí, porque hay microobstrucción, ¿no? Y el urobilinógeno fecal va a estar disminuido. Ictericia obstructiva. Ya la directa se acumula y por lo tanto no va a pasar hacia el intestino, por lo tanto no va a poder formarse el urobilinógeno, ¿cierto? Entonces no voy a poder reabsorber y excretar el agua. Si ha acumulado la directa, llega hacia el riñón y por lo tanto se va a excretar en el suelo. Y habrá cantidades trazas o no habrá de urobilinógeno fecal. Habíamos visto una prueba para ver la presencia de tanto de urobilinógeno como de bilirrubinas en la orina, en el laboratorio, ¿no? ¿Cómo se llamaban esas pruebas? Ehrlich, sí. ¿qué detecta Ehrlich? Urobilinógeno, gracias. Y Melin, según mi pronunciación, detecta bilirrubina mágica. Entonces, en una ictericia prehepática, ¿qué voy a encontrar en esa orina? ¿Cómo va a salir Ehrlich? Positivo porque aumenta el urobilinógeno. Y Melin, ¿cómo va a salir? Negativo porque no se está acumulando la bilirrubina directa. En una ictericia hepática y poshepática, Ehrlich, ¿cómo va a salir? Negativo porque o no hay o en menos cantidad. Y Melin, ¿cómo va a salir? Positivo porque se está acumulando la bilirrubina. Correcto. Ehrlich, siempre tengan en cuenta que solamente detecta cantidades aumentadas de urobilina. ¿Okay? Terminamos conmigo, chicos, entonces nos vemos cuando nos veamos en el laboratorio hasta terminar el aula. ¡Feliz Chávez!